una compuerta O de 3 entradas, una compuerta I de 2 entradas que recibe también a M y una compuerta NO para invertir la variable M o motor. Bueno, después de eso entonces pasan aquí por otros temas que ya vimos hace rato. Y después plantean este otro ejemplo, el ejemplo 417. Entonces el problema lo determinan mediante esta que dice aquí. La notación X0, X1 representa un número binario de 2 bits que puede tener cualquier valor o cualquier combinación. 00, 01, 10, 11. De manera similar, el número o la notación Y1, Y0 representa otro número binario de 2 bits también, que también, como en el caso anterior, puede tener cualquiera o las 4 combinaciones posibles con 2 bits. Dice, ¿decía alguien? Diseña un circuito lógico en el que utilice las entradas X1, X0, Y1, Y0 y cuya salida, una sola, esté en alto solo cuando los dos números binarios X1, X0 y Y1, Y0 sean iguales. Mejor dicho, lo que nosotros necesitamos implementar es un sistema digital que compare dos números de 2 bits y nos diga cuando esos dos números son iguales. Así de sencillo. Una vez que tenemos claro el asunto, entonces el autor propone la tabla de verdad para ese problema. Entonces aquí están las 4 variables, x1, x0 representan el número x, y1, y0 representan el número y pone las 16 combinaciones. Entonces la idea es que simple y llanamente cuando los dos números sean iguales, el resultado sea 1. Si nosotros miramos aquí, el número X tiene valor 0 en decimal, 0, 0 en binario. El número Y tiene valor 0 en decimal, 0, 0 en binario. ¿Cómo se cumple que X es igual a Y? Entonces la salida debe colocarse en alto. Para estas tres combinaciones, vemos que ya no se cumple eso, porque mientras X es 0, Y es 1 aquí, 2 aquí y 3 aquí. Por lo tanto, la salida es 0. Después entonces pasamos a estas otras 4 combinaciones. Aquí no se cumple porque 0, 1 es diferente de 0, 0. Pero aquí sí se cumple porque 0, 1 es igual a 0, 1. Entonces la salida da 1. Estas dos combinaciones no se cumplen porque esto corresponde a 1 y esto a 2. Esto a 1 y esto a 3. Salida 0. Aquí tampoco porque esto corresponde a 2 y esto a 0. Y esta tampoco porque esto corresponde a 2 y esto a 1. Los dos números 1, 0, 1, 0. Entonces vuelven a ser iguales, la salida es 1. Y estas otras 4 combinaciones no se cumplen porque los dos números no son iguales. Al final, 1, 1 y 1, 1 cumple la condición, por lo tanto, la salida debe colocarse en 1. Una vez que nosotros tenemos eso, la tabla de verdad, entonces pasamos a obtener la ecuación. Pero resulta que el autor no nos muestra esa ecuación.
primero les quiero hacer una aclaración. Resulta que si nosotros vamos a diseñar con los unos, como lo plantea aquí el autor, con los unos, no necesitamos plantear toda esta tabla, mire. Nosotros podemos resumir las cosas a medida que vamos trabajando. Decimos, si vamos a trabajar con los unos, entonces proponemos una tabla que solamente involucre los unos. X1, X0, Y1, Y0. Salida Z. Entonces, colocamos solamente las combinaciones que satisfacen la condición, o sea que sean iguales. 0, 0 para X, 0, 0 para Y, y entonces salían 1. 0, 1 para X, 0, 1 para Y, y entonces la salida es 1. 1, 0 para X, 1, 0 para Y, y entonces la salida es 1. 1, 1 para X, 1, 1 para Y. Y entonces la salida es 1. Como ustedes se dan cuenta, para nosotros plantear esta tabla gastamos mucho menos tiempo, papel y lápiz que para plantear todo esto. A la hora de la verdad, vamos a diseñar con los unos, pues mostramos solamente los unos. Y lo demás no importa. Bien, pensemos que como son 4 variables, entonces usamos mapa de Carnot para obtener la ecuación simplificada a partir del mapa, como aprendimos a trabajar los mapas de Carnot con anterioridad. Entonces dividimos esto por la mitad, aquí también, y en forma vertical hacemos lo mismo. ¿Qué curvita? Colocamos las combinaciones para cada conjunto de variables. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Y en sentido vertical lo mismo. Y decimos que asignamos las variables en el mapa de la siguiente forma. X1, 0, X1. Y1, Y0. Bien, nos vamos a la primera combinación. 0, 0, 0, 0. Aquí está 0, 0 y aquí está 0, 0. Ahí hay 1. Nos vamos a la siguiente combinación. 0, 1, 0, 1. Aquí está 0, 1 y aquí está 0, 1. Acá. Nos vamos a la siguiente combinación. 1, 0, 1, 0. 1, 0 está aquí y 1, 0 está aquí. Y después la siguiente. 1, 1 y 1, 1. Aquí tenemos 1, 1 y aquí tenemos 1, 1. Entonces, vemos que los unos son adyacentes, pero diagonalmente. No hay adyacencia horizontal, no hay adyacencia vertical. Por lo tanto, de allí no podemos obtener una ecuación simplificada. O sea, esa ecuación que nosotros obtenemos de la tabla no se puede simplificar ni con mapa ni con álgebra booleana. Porque lo que no se puede hacer con un método, pues tampoco se puede hacer con el otro. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces lo que podemos hacer es escribir la ecuación de acuerdo con todos los unos que presenta el mapa o la tabla, y después de eso, entonces ver a ver cómo manipulamos la ecuación para poderla escribir
en términos de otras operaciones, cosa que podamos usar otro tipo de compuerta y así utilicemos el menor número de compuertas. Entonces, la ecuación será Z es igual. Si nosotros miramos este primer 1, entonces todas las variables negadas. X1 negado y X0 también. Y Y1 también. Y Y0 también. O, siguiente 1. Entonces, 0, 1, 0, 1, eso quiere decir X1 negado, X0, Y1 negado, Y0. O, tercera, 1, 0, 1, 0. Eso es X1 normal, X0 negado, Y1 normal, Y0 negado. O, la última, todo en 1, X1 normal, X0 normal, Y1 normal, Y0 normal. Bien, una vez que tenemos esa ecuación, si nosotros pretendiéramos implementarla con circuitos, como está ahí planteada, entonces aquí necesitamos una I de 4 entradas, otra I de 4 entradas, otra I de 4 entradas y otra I de 4 entradas. Hasta ahí llevamos 2 circuitos integrados, porque los circuitos integrados con compuerta I de 4 entradas solamente traen 2 compuertas para poderlas meter en un integrado de 14 pines. Entonces, 2 integrados en compuertas I. Un integrado con puertas OR de 4 entradas. Bueno, un integrado. Llevamos 3 integrados. Y después hay que negar las 4 variables. Otro integrado con compuertas NON. Entonces, 2, 3, 4 circuitos integrados. Miraremos a ver si podríamos resolver eso de una forma más sencilla. Entonces, por ejemplo, miremos los dos primeros términos. Pongámosle paréntesis a ellos dos, a ver si encontramos algo que hacer con ellos, lo mismo que a los últimos dos términos. Y aquí decimos igual. Entonces, si nosotros miramos estos dos términos, encontramos que hay variables comunes. X1 negado, mírelo, y Y1 negado, mírelo. Entonces decimos aquí, X1 negado, Y1 negado, se sacan como factor común, y entre paréntesis queda X0 negado, Y0 negado. O, y ahora en el segundo término queda X0, Y0. Cerramos paréntesis, O, y miramos estos dos términos a ver qué variables hay comunes. Y tenemos
X1, Y1. Aquí tenemos X1, Y1. Las otras dos variables no son comunes. Entonces decimos, sacamos factor común X1, Y1. Abrimos paréntesis. Y aquí entonces quedan X0 negado, Y0 negado. Y aquí queda entonces X0, Y0 en forma normal. Y cerramos paréntesis. Si ahora nosotros miramos, simple y llanamente, nosotros podemos decir que, por ejemplo, podemos hacer un reemplazo de variable para verla más sencilla. Nosotros podemos decir esto, mírenlo. Bueno, todavía no reemplacemos variable. Esto que está en el paréntesis aquí es igual a lo que está en el paréntesis aquí, miren. Entonces decimos que eso es factor común en estos dos términos. Por lo tanto, X0 negado y Y0 negado o X0 y Y0 y entonces de este lado, este que es el término común, nos queda esto, X1 negado, Y1 negado. O, y en este término queda estas dos variables, X1, Y1. Después entonces, si ustedes miran estas variables, simplemente nosotros encontramos que esto es la forma alternativa de la operación XNOR. Al final podemos decir X0 o exclusiva Y0, todo negado, para que sea XNOR. Y nos venimos aquí y encontramos lo mismo, X1 negado Y1 y aquí X1 Y1. Entonces, una XNOR entre X1 y Y1. Entonces, simple y llanamente, lo que nosotros vemos aquí es una compuerta XNOR que recibe las variables X0 y Y0, otra compuerta XNOR que recibe la variable X1 y Y1, y las dos hacen operación y. Entonces, los integrados traen 4 compuertas de 2 entradas, los integrados con compuertas XNOR. Entonces, estas dos compuertas, estas dos operaciones se realizan con 2 compuertas y quedan sobrando 2. Y después un integrado con compuerta y. Entonces, a la hora de la verdad, en vez de usar 4 circuitos integrados como en la ecuación original, aquí usamos 2 circuitos integrados en la ecuación modificada.
Entonces, normalmente siempre en algunas ocasiones, cuando la ecuación no es simplificable, nosotros la manipulamos algebraicamente y en algunas ocasiones podemos lograr que quede en términos de operaciones XOR o XNOR y de esa forma reducimos el circuito. Esta es un ejemplo que es muy útil porque nos muestra cómo el mapa de verdad, por muy buen método que sea para simplificar ecuaciones, pero en alguna ocasión no es posible porque la ecuación no lo permite. Evidentemente, si no es posible por mapa, pues tampoco lo es posible por álgebra, ni por diagramas de Bisch, ni por el método de Cuy-Maclosky. Entonces le toca a uno, hágale al álgebra booleana manito, porque esa es una herramienta universal. Si nosotros entonces ya tenemos definido que esta es la ecuación más sencilla que quedó, procedemos a implementar el circuito. Y el circuito es lo que nos muestra aquí el profesor Tose. Entonces habíamos visto una operación XNOR entre X0 y Y0. Aquí ven ustedes a X0 y aquí ven a Y0 entrando a esta compuerta XNOR. Otra XNOR, otra operación XNOR entre X1 y Y1. Entonces aquí ven X1 y aquí ven Y1 a otra compuerta XNOR. Y esas dos compuertas realizan una operación y entre ellas. Entonces, aquí está la compuerta I. Por lo tanto, un integrado para estas dos compuertas y un integrado para este, y se resolvió el problema. Entonces, el asunto es así de sencillo y de fácil. ¿Les quedó claro o tienen alguna duda? Está claro, profe. Bueno, aquí nos dice el autor, en este ejemplo, nos dice, al simplificar la expresión para la salida de un circuito lógico combinacional tal vez se encuentre con las compuertas XOR o XNOR cuando esté factorizando. A menudo esto nos lleva a utilizar compuertas de ese tipo en la implementación del circuito final. Para ilustrar lo anterior, simplifique el circuito de la figura tal. Entonces, pues es un circuito muy similar al anterior que acabamos de mirar, pero de todas maneras, en ese caso seguramente la ecuación se pueda simplificar algo y habrán algunas cosas de lo que quedó que podemos representarla con operaciones XOR o XNOR y entonces podemos hacer una simplificación un poco más allá de lo que teníamos previsto inicialmente. Así las cosas entonces nos dejan ver esta expresión. Dicen, la expresión sin simplificar para el circuito se obtiene como A, B, C, D o A, B negado, C negado, D o A negado, D negado. Entonces dice, podemos factorizar a D en los dos primeros términos. Aquí está A y aquí está D. Aquí está A y aquí está D. Queda BC de este lado y B negado, C negado de este lado. O A negado, D negado. Entonces, pues aquí, como ustedes pueden ver, tenemos una expresión muy parecida a la que obtuvimos antes, una operación XNOR. Entonces, este término lo podemos representar mediante una operación XNOR con el fin de evitar tener que usar una compuerta para BC, otra compuerta para B negado, C negado, una compuerta OR y estos dos inversores.
Al hacer eso, pues lo que nos queda es la ecuación respectiva quedará así. Esto es igual a E y D, paréntesis,